Estamos a una clase de finalizar y quiero invitarles a ir a Romanos capítulo 6, que fue nuestro capítulo. La próxima semana tendremos la oportunidad de ver quiénes pueden decirlo completo. Yo me comprometo con hasta el verso 14. Me ha costado, yo no sé si es después de los 50 años, pero algo pasa en mi mente y me he esforzado, no crean. Entonces, hasta el versículo 14 yo voy a acompañar a cualquiera que lo va a decir completo. Por lo menos le doy el arranque y le quedarían los otros versos. Ahí de adelante ya tendrían que seguir solitos. Pero yo sé que debe haber hermanos con sus mentes frescas y jóvenes y ayudados por el Señor, que van a poder decirlo completo. Todos aquellos que lo digan completo van a poder participar en una rifa de unos bonitos libros que se los voy a pasar entre la semana ahí al chat para que los vean, se animen. Pero recuerden que más que un asunto de memorizarse, de ganar un libro, es porque Dios usa su palabra para santificarnos. Y poder recordar y poder tener presente estos versos que nos recuerdan quiénes somos y lo que nos pide el Señor. Estamos unidos a Cristo y somos llamados a la santificación. Entonces les animo, de verdad les animo que puedan decir: recuerdo que con el pastor Eric luchamos con este Romanos 6 y pudimos aprender algunos versos. Bueno, vamos a leerlo, está bien, todos juntos. Entonces vamos a leerlo y después de eso comenzamos nuestra clase. Entonces todos juntos, 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Nuestro. Amén. Amén. Un capítulo muy hermoso y muy necesario para nuestras vidas. La semana pasada estudiamos sobre el temor de Dios como uno de los medios que son necesarios para nuestra santificación, para perfeccionar la santidad, santificando, ¿verdad?, al Señor en nuestras vidas. Dice la Biblia que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Toda la vida del creyente debe estar llena del temor de Dios. Y quiero invitarlos a buscar Josué, un pasaje muy interesante, Josué 24. Vemos cómo Dios ha dado promesa al pueblo de Israel y la ha cumplido. No ha faltado ninguna de sus palabras, dice la Biblia. Es una frase que se repite constantemente. Y en el capítulo 24 ya Josué está muy avanzado de edad, está pronto a morir. Y él les recuerda lo que el Señor ha hecho con ellos. También el Señor les ha dicho todo lo que Él va a hacer con ellos, ya sea que los bendiga, en el sentido de que ellos van a ser obedientes a Él, o también les va a decir, ustedes, si me desobedecen, voy a traer sobre ustedes maldición. Y en el versículo 13, el Señor les recuerda todo lo que los ha bendecido. Recuerden que ellos llegaron a una tierra que fluye leche y miel. Ellos no sembraron nada, ellos no trabajaron, no edificaron casas, ahí estaban, el Señor las tenía para ellos. Ahora tienen abundancia. Y dice el versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, todas las áreas de nuestra vida deben estar llenas del temor de Dios. Dios te está bendiciendo, Dios te ha dado una casa o te está proveyendo esto, o te ha provisto un trabajo, todo esto. Son bendiciones de Dios, pero el Señor dice, sí, te he bendecido, teme a Dios y sírveme, así como te estoy dando. El pueblo debía recordar todas las bendiciones que Dios les había dado. Teman a Dios, porque ese Dios que da, también puede quitar. Entonces, todas las áreas de nuestra vida deben estar inmersas en ese temor de Dios, guiadas por el temor de Dios. Hemos recibido el cuidado del Señor, hemos visto su provisión a nosotros, temamos a su nombre y sirvámosle con integridad. Entonces, eso es una buena petición para esta iglesia, perfeccionar la santidad en el temor del Señor. ¿Sabían? Podemos incluirla los miércoles. Y en nuestras propias vidas y en nuestras propias oraciones, Señor, ayúdanos a perfeccionar la santidad en tu temor. De eso hablamos mucho del temor la semana pasada. Entonces, eso es necesario para nuestras vidas, el fruto de la santidad. ¿Quieres ver fruto de la santidad? Échale abono de temor. Es un fruto del Espíritu. ¿Cómo se abona? ¿Qué le hay que ponerle? Temor de Dios para que haya fruto.
fruto de santidad. Bueno, seguimos entonces con las últimas dos partes del párrafo número 3. ¿Cómo se crece en esta vida de santidad? Y en la última parte entonces tenemos 2 puntos más. Hoy vamos a ver uno de ellos y avanzar uno, y la otra semana ya terminaremos. Entonces dice, habíamos visto perfeccionando la santidad en el temor de Dios, y el otro dice prosiguiendo una vida celestial, y el otro y en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Entonces esos 2 puntos vamos a comenzar a tocar hoy. Prosiguiendo en una vida celestial. Esto es vivir en la tierra como peregrinos del cielo, con los afectos puestos en el cielo y procurando hacer la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. La Biblia habla de los cristianos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. La santidad, entonces en primer lugar, vamos a ver cómo se prosigue en esta vida celestial. En primer lugar, desechar cualquier amor por el mundo y sus cosas. Desecha cualquier amor por el mundo y sus cosas. La santidad y la mundanalidad son polos opuestos. Todo creyente debe saber que cualquier amor por el mundo y sus cosas ha quedado atrás y ahora debe ser desechado. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de esto. Uno es primera de Juan 2:15 y 16. Les invito a buscarlo. Primera de Juan 2:15 y 16. Primera de Juan 2:15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Un verso muy importante, no améis al mundo. Y no dice no solo al mundo, ni las cosas del mundo. Un pasaje muy triste en las Escrituras está en 2 de Timoteo 4:10, podemos buscarlo, de un testimonio de un hombre. 2 de Timoteo 4:10. Dice así, 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este Demas que sirvió como un colaborador al lado de Pablo, y después escucha el testimonio, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Qué triste. Que no se diga de ninguno de nosotros eso. Amando este mundo. Este amor por el mundo es el que teníamos antes sin Cristo. Éramos esclavos de él, de sus deseos, de tenerlo por anhelo, nuestra confianza y alegría, las cosas de esta vida. Filipenses 3, 18 al 20. Vamos a buscarlo también, Filipenses 3, 18 al 20. Filipenses 3, 18 al 20. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esos que solo piensan en lo terrenal, que solamente piensan en llenarse, o sea, que su gusto, su anhelo, su disfrute está en las cosas de nuestra vida. Pero Él dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos. Son enemigos de la cruz de Cristo, así dice el apóstol Pablo. Una de las características de los que aman este mundo es que solo piensan en lo terrenal. Sus pensamientos están en disfrutar el momento, en acumular riquezas como su placer y esperanza, en seguir todo aquello que siguen los que están sin Cristo. Todo verdadero creyente debe llegar a sentir esto. Debe llegar a sentir esto, debe llegar a sentir todo esto. No solo sentirlo, sino verlo. Todo esto es vano. Al final es vano. La vida es vanidad.
lo único que finalmente va a permanecer es Cristo y su reino. Es vanidad. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno y no en las cosas de esta vida. ¿Cuántas veces nos hemos afanado por cosas de esta vida, verdad? Y al final, recordemos que es un amor por el mundo y sus cosas lo que estos desean. ¿Cuál es la última película? ¿Cuál es la última moda? ¿Qué hacen los cantantes? ¿O aquellos que su interés principal son los movimientos monetarios a nivel mundial y su alegría o tristeza es cuando se anuncian alzas o fuertes inversiones? ¿O por el contrario, si hay una recesión, ellos se caen también con esa recesión? Su corazón está en esto y en aquello, en las cosas de esta vida, no está en Dios. Ellos no confían en un Dios que provee, pero los cristianos tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Dios es nuestro sustento, Él es nuestra reglía, Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca fuerte. Los cristianos no tienen por esperanza las cosas de esta vida, no tienen. También los creyentes saben que las amistades del mundo no es algo que ellos deben buscar. Dice Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, no, yo no voy a seguir eso. Otro verso muy hermoso que es el Salmo 119:63. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy de todos los que te temen. Una persona que también está poniendo los ojos en las cosas de arriba, está pensando en sus compañeros eternos. No está pensando en los disfrutes que puede ir a hacer con aquel amigo que antes tenía en el mundo, con aquel que hacía aquellas cosas. No, ya no. O sea, mi alegría es estar con mis hermanos, en comunión con ellos. Es una de mis alegrías y gozos. Y compartir con ellos. ¿Cuánto, hermanos, cuánto de nuestro tiempo pensamos, yo voy a determinar tiempos para pasar con mis hermanos, con aquellos que temen tu nombre? Pero no estamos haciendo planes, no estamos proveyendo para eso. Que el Señor nos ayude en eso. ¿Qué hacen los santos en su vida en este mundo como peregrinos? Los santos ponen su mirada en Cristo y lo eterno entonces. No aman al mundo ni las cosas del mundo, pero entonces ¿qué hacen? Ellos miran a Cristo. Ellos miran a Cristo. Colosenses 3, 1 al 3, les invito a buscar. Colosenses 3, 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Cada uno que ha sido salvado, cada uno que ha sido perdonado, cada uno que ha sido justificado y santificado, sus ojos están en lo eterno, ya no en las cosas de esta vida. Es ciudadano celestial, es ciudadano del reino eterno y su estancia no la tiene pegada aquí en esta vida. La gente del mundo busca acumular y tener y tener. El cristiano no. De hecho, nosotros nos damos cuenta de cuando, y no estoy diciendo que las cosas no cuesten y que sea duro y que hay que trabajar por ellas, pero cuando nosotros caemos en depresiones y tristezas por algo que perdimos en esta vida, eso está diciendo dónde está nuestro corazón. Eso está diciendo dónde está nuestro corazón. Primera de Juan 2, 16 al 18. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el mundo pasa y sus deseos.
Entonces, fíjese dónde tiene puestos sus ojos. Fíjese dónde tiene puesta su esperanza. Para los cristianos, Cristo es su esperanza de gloria. Ahí está nuestra confianza, no en las cosas de esta vida. No en las cosas de esta vida. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ponga sus ojos en las cosas eternas. Este mundo y sus cosas son vanidad, son cosas temporales. Pero Cristo y su reino, como les dije, son eternos. ¿Qué es aquello que tiene valor eterno? Hermanos, hagámonos tesoros en los cielos, donde no llegue el ladrón ni la polilla. Pongamos nuestro corazón en las cosas eternas. Estaba escuchando un libro de Charles Spurgeon que se llama Siguiendo a Cristo. Les animo a escucharlo. Y una de las cosas que decía es que nosotros debemos anhelar ver cosecha para el Señor. Puede ser que nosotros no la veamos en este mundo, pero qué gozo sería un día estar en los cielos y que alguien se acercara a nosotros. ¿Se acuerda aquel día que usted me habló de Cristo en el parque? ¿Se acuerda aquel día que usted llegó a mi puerta y me tocó y me habló del Evangelio? Dios me salvó, Dios tocó mi vida. Hermanos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pensemos en las cosas eternas, pensemos en las almas que necesitan de Cristo. Entonces, ¿qué tiene valor eterno? Todo aquello que Dios nos ha mandado, que hagamos por Él sirviéndole con gozo y amor, según lo que Él nos ha dejado escrito, todo aquello que sea para su gloria. Hay muchas cosas que se van a quemar, hay mucha hojarasca que se va a quemar, hay mucha paja que se va a quemar, que no va a servir de nada. Qué terrible es cuando comenzamos a poner nuestra alegría en las cosas de esta vida. Qué terrible es cuando estamos demostrando que nuestra esperanza está en las cosas de este mundo. Los creyentes principalmente ponen su mirada en Cristo, en su obra redentora, en su obra de mediación y reconciliación, en la bendición de estar con Cristo por siempre. Todo verdadero creyente desea estar con Cristo y se prepara en santidad para ese día. Vamos a buscar todos Filipenses 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese es el deseo de todo creyente, estar con Cristo. En segundo lugar, la santidad es absolutamente necesaria como preparación para ir al cielo. Aquí tengo unas notas del pastor Juan Carlos Ryle. Voy a leer unos versos antes. Dice Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La mayoría de los hombres al morir piensan en ir al cielo, pero pocos se paran a considerar si en verdad gozarían yendo al cielo. El cielo es un lugar esencialmente santo. Ninguna cosa inmunda entrará ahí. Es un lugar santo. ¿Y sabe quiénes son los habitantes de ese lugar santo? Hombres y mujeres santos que habitan con el Dios santo. Y las ocupaciones de ellos allá en los cielos serán ocupaciones santas. Para ser santos en el cielo
debemos a comenzar a ser santos aquí en la tierra. Santos aquí en la tierra. Esa creencia tan común según la cual lo que una persona necesita en la hora de la muerte es solamente la absolución y el perdón de los pecados, es en realidad una creencia vana e ilusoria. Tanta necesidad tenemos de la obra del Espíritu Santo como de Cristo. Tanta necesidad tenemos de la justificación como de la santificación. Sin ella nadie verá al Señor. Sin ella. Se ha oído decir a gente en su lecho de muerte lo siguiente: yo solo quiero que el Señor me perdone de mis pecados y me dé descanso eterno. Pero quienes dicen esto se olvidan de que poder gozar del descanso celestial se precisa de un corazón preparado para gozarlo. ¿Tienes un corazón preparado para gozar de ese lugar santo? Si nunca has sido un santo en esta vida, ¿cómo pretendes heredar esa ciudad celestial santa? ¿Qué haría una persona no santificada en el cielo? Todo le parecería aburrido. Venía aquí al culto y no cantaba, no se gozaba, no le gustaba leer la Biblia, no oraba, no disfrutaba del momento de la cena del Señor, no disfrutaba de las predicaciones, no disfrutaba de la presencia de Dios. No quería hablarle a otros de Cristo, le parecía tan aburrido o tan necio. No se gozaba en hacer buenas obras. No se gozaba en conocer más de su Dios, de su Salvador, de la redención en Cristo. ¿Qué esperas entonces hacer en el cielo? ¿Acaso lo único que quieres es ser salvado del infierno? Entonces no conoces la salvación, porque Cristo ofrece vida y vida en abundancia. ¿Cuál ha sido el fruto? ¿Ha habido fruto de santidad? ¿Ha habido fruto de santidad? ¿Ha habido una vida que quiere alejarse del pecado y vivir para el Señor? Fuera de su ambiente, una persona no puede ser realmente feliz. ¿Usted ha visto un águila feliz en una jaula? ¿Qué desea un águila? Volar. ¿Usted ha visto un gato feliz en un charco? No. No. ¿Ha visto una lechuza feliz al mediodía? Así parada frente al sol. No. ¿Ha visto un pez feliz fuera del agua en tierra seca? No. Nadie es feliz fuera de su ambiente. El cristiano es feliz en su ambiente, en un ambiente de santidad, y será aún más feliz cuando herede ese lugar santo, donde está el Dios santo. Hay que prepararnos para ese lugar, siendo santos ya, viviendo en santidad. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oh Señor, cuán amables. ¿Lo deseamos? ¿Es deseable ese momento con el Señor? Cuán mayor gozo será estar un día con Él. Dice Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho. O sea, hay una ansiedad. Esa ansiedad se vive aquí. Yo deseo estar un día contigo. Ok, en tercer lugar, los creyentes viven en santidad esperando al Señor. Dice así, Tito 2, 13, 2, 12 y 13. Pueden buscarlo. Tito 2, 12 y 13. Tito 2, 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia que nos salva también nos enseña a vivir.
¿Qué nos enseña? ¿Cómo vivir como? Sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor. Primera de Juan 3, 2, 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Voy a estar con Cristo. Se purifica a sí mismo. Cristo viene por su pueblo y ellos lo esperan en santidad. Dice la Biblia lo siguiente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Así dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La santa ciudad. Ok, entonces, ¿queremos una vida de santidad? Pensemos entonces en esto. Proseguimos en una vida celestial. Como último punto, ya para terminar, y terminaremos la próxima semana, este punto no lo vamos a abarcar todo, es la obediencia evangélica a los mandatos del Señor. ¿Cómo avanzamos en nuestra vida de santidad? Entonces, 3 cosas: el temor a Dios. Segundo, prosiguiendo en una vida de santidad, aquí, comenzando ya aquí, o celestial aquí en esta tierra. Y en tercer lugar, la obediencia a los mandamientos del Señor. Esto se basa en la verdad de que Cristo es la cabeza y rey de su iglesia, porque Cristo es cabeza y rey de su iglesia. Él nos manda y nos dice cómo vivir la vida para Él. Él nos guía y nos santifica por medio de su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Dice Juan 16, 13 también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Obviamente, en primer lugar, esto tiene una referencia directa a los apóstoles que escribieron las palabras del Señor, pero también a su pueblo se nos dice en un sentido que el Señor nos guía a su verdad, Él es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo que ha dado al creyente convicción de pecado, porque así es, ¿quién nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que convence de pecado es el mismo Espíritu que nos guía para que deseemos la palabra de Dios todos los días. Es un anhelo que pone ahí, un deseo. Y nos guiará para el uso espiritual. ¿De qué? De la ley de Dios. Nunca la ley es contraria a los creyentes, sino que ella es grabada en el corazón, y ahora con más gozo y más deseo queremos obedecer a nuestro Rey y Señor. Un pasaje que acabamos de ver con el pastor Ronnie, Romanos 7, 22, dice lo siguiente, así dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos a ver, versículo. O versículo 16 dice: y lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo a quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago el bien que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Si bien hay una lucha en el creyente, como decía el pastor Ronnie, esto solo lo puede decir un creyente. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero obedecer la ley de Dios. Hay una lucha, sí, pero yo quiero hacer el bien. Yo quiero agradar a Dios, quiero andar en sus caminos. Si alguien pretende ser un santo y mira con desprecio los 10 mandamientos y no le importa el mentir, robar, insultar, levantar falso testimonio, no guardar el día del Señor, etcétera, se engaña a sí mismo terriblemente. En el día del juicio le será imposible probar que fue un santo en esta vida. ¿Qué pruebas traerá delante del Señor?
Cuidado que esas obras por las cuales seremos juzgados no será una vida en obediencia a los mandamientos de Dios. Sí, entendemos, hay justificación en Cristo, sí. Pero ¿mostró usted verdaderamente amar al Señor y su palabra? Cuidado, no nos engañemos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo se puede ser santo o tener el fruto de la santidad cuando hay otros dioses en su corazón? La idolatría es un pecado. Delante de Dios, ante sus ojos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Uno de los pecados de Israel fue ese. Ellos adoraban al Señor, pero tenían otros dioses. Eso está en 2 de Reyes 17:41. Si nos decimos cristianos, solo tenemos un Dios al cual amamos y servimos. ¿A qué le dedicas tiempo en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón al despertar cada mañana? Ver el celular para ver cuáles son las últimas noticias. ¿Te da más gozo venir al culto del Señor o ir a la playa? ¿Cuál música llena tu corazón? ¿Las canciones del mundo o los himnos, salmos y cánticos espirituales? ¿Quién ocupa el lugar predominante en tu corazón? ¿Es tu trabajo, tu carrera profesional, tu casa, tu carro o aún tu familia? Dios es el único que debe llenar ese lugar predominante en tu corazón. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios nos santifica por medio de su palabra y sus mandamientos. Bueno, vamos a continuar la otra semana con la obediencia.